¿Cómo van con su cuellito? Miren cómo va quedando. Este video nada más es para darle un seguimiento, En sí no es continuación de la parte número... Creo que vamos en la parte número 4. Nada más es un video así de el avance que en este caso con las instrucciones que hasta ahorita vamos pues se están dando, ¿no? Entonces nada más es quiero que vean cómo se ve. Miren, vean qué preciosa se ve la puntada después de haber realizado el cuellito Bueno, primero déjenme ponerlo bien, así. Está así, es así, ¿sí? Y este es así. Ahí está, ¿sí? El cuellito va a quedar así. Quizá en la cámara no se logre ver bien todo. Bueno, si lo levantamos igual y sí. Aquí está, este es el cuello, la parte del hombro, este es el otro hombro, este es el cuellito con las onditas de cadenas que se hicieron, ¿sí? Y más abajo es la puntada en la que voy apenas haciendo esta linda puntada que se ve muy bella. Esta también se ve hermosísima, pero es parte también de este trabajo que lleva esta blusa. Entonces, pues nada más es a manera de darle un seguimiento para que vean cómo va quedando y para que vean que de esta manera a ustedes también les debe de quedar, ¿sí? La apertura obviamente del cuello pues está por la parte de atrás, que es esta. Sí, yo aquí nada más le puse un segurito para que al momento de estar tejiendo no se me abra así por mucho, pero miren, vean qué bonito, y así es como les debe de ir quedando. En la última instrucción que se dio en el video anterior, les dije que esta figura que yo hice, que di la explicación de esta figura, de esta serie de vueltas, estas son las que se repiten aquí y esas son las que estoy repitiendo ahora en esta parte. Entonces aquí, nada más a manera de, pues de que ustedes vean cómo va creciendo este cuello hasta convertirse en lo que es el canesú de la blusa. Y vean que pues sí queda muy lindo, queda muy bonito. Y pues esperando que alguien esté haciendo esta blusa. Muchos, bueno, algunas personas me comentan que se esperan hasta que yo finalice todos los videos de un proyecto para que se lancen a comenzar a hacerlo, ¿no? Bueno, y eso ya es decisión de cada quien, pero pues yo no le veo problema estarlo haciendo conjuntamente, ¿no? Pero bueno, lo importante es que lo hagan porque de verdad que queda muy bonito. Esta blusa en especial, pues ya como les he comentado en otras ocasiones y en los videos anteriores, queda muy bonita. Y pues quien la esté haciendo, yo espero que la hagan en color blanco porque en blanco esta blusa queda hermosa. Entonces miren, aquí yo ya estoy repitiendo la serie de vueltas que hice en el video anterior. Di la explicación de estas vueltas y ahora las estoy aquí continuando para ya proceder a grabarles ahora sí la siguiente parte, que ya pues también si han llegado hasta aquí quiere decir que no hay ningún problema y que ustedes realmente están viendo que está muy sencilla de hacer. Y pues ya lo que sigue después de repetir este dibujo aquí, que es lo que estoy haciendo, pues ya va a estar más fácil, porque ya prácticamente es una puntada de filet
con la que vamos a continuar. Esta blusa, por eso se ve hermosísima. Yo siento que por eso se ve muy bonita y luce mucho, porque aparte del cuello está elaborada con la puntada de filet en el cuerpo y en las mangas. ¿Sí? La puntada de filet que les he mostrado dentro de este canal y en otros proyectos, algunos blusones o túnicas amplias, grandes. Grandes me refiero a que son holgadas, ¿sí? Con la técnica de filet. Entonces, en esta blusa también se aplica esta técnica de filet. Entonces, nada más es terminar este dibujo que les repito, ya di la indicación en el video anterior de cómo realizarlo, y una vez terminado esta serie de vueltas, aquí se repite otra vez para tenerlo 2 veces, ¿sí? Y ya después de eso ya se continúa con lo que sería entonces ahora sí la puntada de filet. Bueno, el caso es que queda muy bonita, queda muy linda. Y bueno, pues si alguien la está haciendo, espero que manden sus fotografías de lo que llevan avanzado o de la prenda cuando la terminen. Para eso también les quiero mencionar que tiene poquitos días que abrí un grupo en Facebook que se llama Tu Mundo Crochet Oficial. ¿Sí? Tu Mundo Crochet Oficial. Ese es el grupo donde ustedes pueden subir imágenes o videos, si así lo desean, de trabajos que estén haciendo, trabajos terminados, trabajos que estén, aunque no sean los que yo pongo aquí en el canal, ¿no? Si están haciendo otro tipo de trabajo, otras prendas diferentes a las que yo les he expuesto aquí en el canal, no importa. Si ustedes quieren publicar, subir sus fotos, posar, si quieren poner videos, en fin, si alguien se dedica a vender sus blusas, sus prendas o lo que estén haciendo, con todo gusto pueden subir imágenes, videos, lo que gusten, ¿sí? Entonces estamos en una época en la cual pues debemos de apoyarnos. Si alguien está actualmente vendiendo prendas o quiere publicarlas, y hay grupos que no se los permiten, hay grupos que restringen esa parte, ¿no? Pero dadas las circunstancias que estamos viviendo en el mundo, la verdad es que yo no veo por qué por qué restringir esa parte, ¿no? Por el momento, o sea, no, si alguien quiere publicar para anunciar sus ventas, poner ventas de materiales, de prendas, de accesorios, de lo que estén trabajando, de lo que ya tengan terminado, ahora que se vienen las fechas de fin de año, lo que quieran ustedes publicar, todo lo relacionado acerca de tejido, acerca de crochet, pueden hacerlo, nada más suban sus imágenes al grupo, suscríbanse, únanse al grupo, suban sus imágenes y bueno, ya un administrador va a aprobar esas solicitudes, pero está abierta la posibilidad de publicar trabajos que ustedes quieran anunciar como venta, anunciar como exhibición, anunciar para ver sus trabajos, las demás compañeras, para interactuar, para compartir, todo lo relacionado acerca del tejido, ¿sí? Eso sí, nada más, es lo único que yo les comento y les pido, que sean únicamente trabajos de tejido, sea tejido en bolillo, sea tejido en crochet, sea tejido en agujas, sea tejido todo lo relacionado con tejido, ustedes pueden subirlo en el grupo de Facebook
que les repito, el nombre es Tu Mundo Crochet Oficial. Y ahí ustedes pueden compartir sus trabajos, ¿sí? El grupo pertenece obviamente a la página que también lleva el mismo nombre, Tu Mundo Crochet Oficial, ¿sí? Y esa página que también ustedes la pueden encontrar en el Facebook, es una página mexicana, porque luego me preguntan que de dónde son o quieren saber de alguna prenda, pero no saben que que la página es mexicana, ¿sí? Pero eso no o sea, no es un impedimento para que de otras partes que quieran compartir o de otras partes que quieran integrarse al grupo o a la página, al fanpage o al grupo, no es ningún impedimento. Ustedes pueden ingresar, pueden formar parte de la página o pueden formar parte del grupo y interactuar, sobre todo en el grupo. El grupo es para compartir imágenes, videos, trabajos, cositas que quieran poner a la venta, que quieran publicar, ¿sí? No hay ningún problema, siempre y cuando sea pues sea con todo respeto y sean trabajos de tejido de todo tipo, ¿sí? Tejido de bastidor, tejido de crochet, tejido de agujas, tejido de bolillo, tejido de todo tipo, ¿sí? Entonces, pues las invito a que se unan al grupo y compartan. Igualmente los trabajos que están haciendo derivados de este canal y de una servidora también, pues si los quieren subir, oigan, pues qué mejor, ¿no? Para que más gente se anime a hacer estos lindos trabajos, estos lindos proyectos y podamos seguir compartiendo, comentando, ayudándonos entre los miembros, entre los compañeros que ya se unieron. Y bueno, pues ahí, entonces pueden hacerlo con toda libertad y pueden hacerlo en el momento que ustedes quieran. Miren, aquí yo ya terminé esta vuelta y voy a continuar con la siguiente y sigo repitiendo mis vueltas de mi figura que realicé aquí abajo. Entonces aquí voy a continuar repitiendo la figura que, bueno, la vuelta que ahorita corresponde hacer, ¿sí? Que continúa y que voy a levantar aquí para continuar tejiendo. Necesito terminar esta parte para que ya en el siguiente video pueda continuar ya con las siguientes instrucciones de esta blusa. Entonces, pues, como ven, entonces, pues, ¿qué están tejiendo ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué proyecto realizan? Yo estoy aquí continuando con esto, porque si no continúo no puedo dar la siguiente explicación, ¿sí? Entonces, miren, tengo que seguir aquí, porque si no termino las vueltas que ya les dije que deben de realizarse, pues no puedo continuar con el siguiente video y con los siguientes pasos a seguir para continuar con este lindo proyecto. Entonces tengo que terminar y voy aquí, voy en esta parte repitiendo esta, la estoy repitiendo acá, es esta, y entonces me falta 1, 2, 3, 4, me faltan 4 vueltas contando esta que inicié, 4. Y entonces las estoy repitiendo para, les repito, terminar y ahora sí ya subir el video de grabarles lo que sigue. Pero aquí yo continúo con esto.
en esta bella tarde, que hoy no llovió. Bueno, en esta parte de donde yo vivo en la Ciudad de México, en la alcaldía de Azcapotzalco, en el Azcapotzalco centro. Estoy en el mero centro de Azcapotzalco. Y en esta parte ahorita no está ni siquiera nublado. Está haciendo un poco de viento, pero no está nublado. Hay un poquitín de sol, es lo que veo en la ventana. Y no ha llovido. Quizá por otras partes de la ciudad esté lloviendo en estos momentos, quizá. Porque aquí en la Ciudad de México seguimos con lluvias. Pero aquí donde ahorita actualmente estoy yo, no, miren qué precioso se ve este tejido. Esta labor es preciosa, de veras que no es por nada, pero de veras yo les invito a que realicen esta blusa. Ya hay 4 videos explicando el comienzo y la parte del cuello y la parte del canesú, para que se animen a hacerla. Queda preciosa, preciosa. Entonces aquí voy a continuar con estas vueltas que yo necesito terminar para seguir con la siguiente explicación, ¿sí? Este video nada más es así para saber, darles antes que nada la información del grupo, de la página, y que pues ya se los había mencionado, pero se los vuelvo a repetir porque hay personas que me siguen preguntando. Sí, el canal, la página, el fanpage y el grupo en Facebook somos aquí de México, de la mera Ciudad de México, ¿sí? Entonces, luego no saben y me siguen preguntando. Entonces, sí, de aquí de la Ciudad de México. Y para ser más exactos, de la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. ¿Qué tal? Entonces, desde aquí yo quiero mandar saludos a todas las personas y todos los lugares que me hacen el grandísimo honor y favor de ver los videos de este canal, como son Colombia. Después de México es Colombia, que son los que más ven los videos. Colombia, Argentina, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Francia, Paraguay. Déjenme, mientras estoy aquí voy a prender la máquina y ahorita les voy a decir desde dónde ven los videos, porque a mí se me hace injusto no mencionar algún lugar o alguna ciudad, cuando que pues gracias a todos ustedes este canal está activo, y espero que siga así durante mucho tiempo y que sigamos creciendo. Entonces déjenme prender aquí la máquina. Estoy volteada, por eso me está costando trabajo. Ay. Pero ahorita voy a voltear el monitor. Ay. Ahorita que se prenda, les voy a decir de qué ciudades, de qué lugares se conectan y nos ven. Bueno, me ven a mí decir mis tonterías y mis instrucciones. Y mientras se prende, voy a continuar aquí tejiendo. Entonces, pues sí, los invito a que sí hagan esta prenda. Esta blusa está muy bonita. Y para estas fechas que se aproximan de fin de año,
Les va a quedar estupenda. Está muy fácil. Las personas que ya iniciaron esta blusa podrán darse cuenta que sí, no tiene nada de complicado. Se ve laboriosa, pero vale la pena porque es una prenda que ustedes saben que lo que se hace tejido pues son prendas únicas que no van a encontrar en ningún lado. Igual y a lo mejor sí las llegan a hacer, pero pues no hay como lo hecho por uno mismo, ¿no? La satisfacción de terminar una prenda o un trabajo como estos, pues es muy grande, es muy satisfactorio. Nos encanta hacer este tipo de trabajos y compartirlos con ustedes. Bueno, en este caso yo, ¿no? A mí me encanta hacerlos y compartirlos con todos ustedes para que se unan, se sigan uniendo al canal más personas y seamos más familia de todas las partes y de todos los rincones del planeta que quieran unirse y que quieran estar presentes con una servidora y aprender pues lo poquito que yo les puedo enseñar. Son proyectos muy lindos, son proyectos que llevan tiempo, llevan su tiempo porque están un poquito laboriosos, pero que valen la pena, valen mucho la pena, de verdad. Miren qué precioso, qué divino se ve esta puntada que le estoy metiendo a esta blusa en la parte del cuello. Y fíjense que esta puntada, les voy a hacer un comentario, me voy a adelantar un poquito. Esta puntada está preciosa, esta que yo estoy repitiendo aquí, esta es la que yo estoy repitiendo aquí arriba, ¿sí? Esta puntada, cuando ya se le meta el holán al cuello, ¿sí? Cuando ya se le mete el holán, ¿qué creen? Que esta puntada va cubierta, porque la cubre el holán. Entonces, pero bueno, pues es parte de la blusa, ¿no? Es parte del tejido de la blusa. Entonces, pues, ¿qué les digo? Pero no se ve, esta así no se va a ver porque estaba cubierta. Ya les dije un secreto. Pero bueno, que eso no nos desmotive a no querer hacer la blusa, ¿no? Hay que hacerla. Esta puntada, aunque no se va a ver, porque el holán lo va a cubrir, de todos modos queda muy bonita y es parte del procedimiento de esta prenda. Entonces, pues, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. En sí estamos también practicando puntadas básicas, puntadas muy sencillas. Ustedes lo están viendo, o sea, no tiene mayor complicación más que lo laborioso, que hay personas que no les gusta laborar o trabajar mucho un proyecto o una prenda, ¿no? Yo creo que hay personitas que están acostumbradas a trabajar proyectos más rápidos, más instantáneos, como digo yo. A ver, voy a retirar un poquito aquí y se va a mover un poquito la cámara, pero es que necesito tomar el mouse porque me queda retirado y yo estoy en una posición en la cual no alcanzo. A ver, voy a ver si lo alcanzo. Ya lo alcancé, ahí está. Sí. Voy a entrar al canal. Sí, les comentaba que hay personas que les gustan las cosas como más sencillas, más rápidas, ¿no? Que sean proyectos o tejidos que se elaboren de forma más rápida, sin tanto vuelo, ni tanto procedimiento, ni paso, ni tanto video, sobre todo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les digo? Habemos de todo, como dicen por ahí, ¿no? En México hay un dicho que dice que
En la viña del Señor de todo hay. Entonces para todos los gustos hay. Así es que, pues fíjense que yo les voy a comentar algo. A mí me gusta más lo laborioso, aunque me tarde yo más tiempo. Me gustan porque me gustan más las cosas a detalle, ¿sí? Cuando veo una prenda, a veces, de alguna persona en la calle, que la lleva puesta y está elaborada a detalle y con tanta curiosidad, la verdad es que a mí me fascina y me llama mucho la atención, porque sé el trabajo que se llevó a la persona que lo hizo, sé el esfuerzo, el trabajo, y bueno, pues es que eso no tiene precio, ¿eh? Eso es muy grande y es maravilloso cuando yo llego a ver algo así. La verdad es que me fascina. Pero hay a quienes no les gusta, hay a quien quiere hacer las cosas rápidas, ¿no? En 1 o 2 días, en 1 o 2 sentadas, ya está, órale, ya salió. No, pues sí, ni que fuera... Yo creo que ni una bufanda, pues solamente que la hagamos con un estambre muy grueso y con los dedos para que queden puntadotas grandes y gruesas, ¿no? Pero bueno, de todos modos todo es trabajo. Todo es trabajo y bueno, pues les repito, o sea, hay gente para todo. A mí esta blusa, desde que yo la hice, bueno, desde que yo la vi, antes de hacerla, me fascinó. Me fascinó y dije, ahora la hago porque la hago. Y nada más la saqué así de de unas fotografías, ¿eh? De una serie de fotografías donde afortunadamente se veían todos los pasos. De ahí la saqué. Y es de un grupo que es un grupo no de México, es un grupo tailandés. Y yo cuando vi las imágenes, no dije, no, pues de aquí soy, la voy a sacar. Ya guardé las imágenes y de ahí comencé a sacarla porque la verdad es que sí me encantó, me fascinó cuando yo la vi. Miren, aquí ya entré al canal y estoy viendo pues de todos los lugares en donde me hacen favor de recibirme y de verme en mis videos, este canal que es para todos ustedes. Y obviamente pues se me ven y lo voy a mencionar por orden así como está estructurado según el reporte de Facebook, perdón, el reporte de YouTube, eh, en orden, en el orden en que lo tiene así estructurado, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues sí, está México. Y sigue Colombia. Saludos a todos los países que voy a mencionar, todos esos lindos lugares, hermosísimos lugares, bellísimos que ahorita voy a mencionar. Les repito, México, Colombia, déjenme acercar aquí. Colombia, Brasil, Perú, Estados Unidos, Argentina, Chile, España, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Taiwán, Italia, Puerto Rico, India, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Rusia, Vietnam, Macedonia del Norte, Turquía, Albania, Egipto,
Nicaragua, Pakistán, Japón, Tailandia, Suiza, Polonia, Alemania, Bangladesh, Irak, Reunión, Portugal, Trinidad y Tobago, Rumania, Kazajistán, Marruecos, China y Mauricio. Esos son los lugares, hasta todos esos lugares actualmente estamos llegando y nos hacen el favor de abrirnos las puertas de ese rinconcito en el cual nos reciben tan gratamente. Y pues yo desde aquí les quiero dar infinitas gracias por apoyarme con el canal, por ver mis videos, por seguir mis proyectos, por verme día con día, por estar presentes y por, no saben la enorme satisfacción que yo siento de veras de estar en todos esos lugares presente con este canal que inició hace 9 años. Y bueno, pues aquí estamos, bueno, yo estoy agradeciéndoles de verdad infinitas gracias y muchas bendiciones a todos estos lugares y todas estas personitas de esas partes del mundo que me siguen a través de YouTube. Les doy de veras las gracias, ¿sí? Entonces, pues, para eso prendí la máquina, para decirles de dónde me ven y darles las gracias, mandarles muchos saludos y muchas bendiciones y infinitas gracias. No tengo con qué agradecer todo lo que es el apoyo que me brindan, nada más con recibirme en sus lugares, en sus casas. De verdad, no tengo palabras con que expresar tantas cosas hermosas que yo quisiera decirles personalmente, pero pues ya que no se puede, espero que a través de este video reciban todos mis saludos y todas mis bendiciones. Y bueno, entonces pasando a otro punto, quiero decirles que miren cómo va este tejido. Como estoy hable y hable, no avanzo. No avanzo, pero bueno, aquí estoy, ¿sí? Miren, qué belleza de esto. ¿Cómo se ve? ¿Sí? ¿Cómo se ve? Repitiendo, miren, estoy repitiendo esta serie de vueltas, ¿sí? Las estoy repitiendo aquí. Es la instrucción que yo dejé en el último video. Y ya quiero terminarlo para ya comenzar a grabar el siguiente paso. Pero quería que vieran, ¿no?, este avance para que vean cómo se ve, cómo luce esta bella puntada, ¿sí? Y cómo se va avanzando en esta linda blusa, que como siempre les hago proyectos que conforme los voy tejiendo, les voy dando las instrucciones y pues prácticamente los hago a la par de cómo voy grabando, así voy trabajando, ¿sí? Así es como trabajo yo en el canal, ¿sí? A muchas personitas no les gusta y lo veo en sus comentarios, ¿no? No les gusta, pero pues volvemos a lo mismo, habemos de todo y para todo. Entonces, pues yo no pienso cambiar la forma de trabajar dentro del canal. No sé qué piensen ustedes, pero yo no pienso cambiar la forma porque pues así es como inició el canal y así es como pienso y voy a seguirlo llevando, ¿no? Entonces, continúo con estas vueltas. Ya las saludé, ya les platiqué, ya les mandé información hasta qué lugares llegamos, ¿sí? Y bueno, ya platiqué con ustedes un ratito. Voy a continuar tejiendo hasta terminar este dibujito
y para continuar ya con el siguiente paso y ustedes también puedan seguir haciendo su linda blusa. ¿Sí? Y nuevamente les doy la invitación para que quien se quiera unir en el grupo, les repito, se llama Tu Mundo Crochet Oficial. Búsquenlo así como oficial. ¿Sí? Es un grupo en donde somos poquitos porque el grupo es nuevo, pero pues va a ir aumentando, ¿no? En el Facebook. Y también está la página que es el fanpage, también en el Facebook, y con el mismo nombre, Tu Mundo Crochet, el oficial. ¿Sí? Entonces, si quieren que haga enlaces en vivo, por si alguien tiene dudas, quiere hacer preguntas, quiere hacer comentarios, con todo gusto, ustedes me dicen y lo hacemos, ¿eh? Entonces, como ustedes me digan. Entonces, aquí seguimos. Pásenla bonito, disfruten este bello domingo en familia, con sus seres queridos. Y si es posible, por favor, pues ya ni para qué les digo, que no salir, porque en sí, pues tenemos que salir. Tenemos necesidad de adquirir nuestras cosas, de andar afuera, a lo mejor no por diversión, pero sí por algunas necesidades que necesitamos en casa. Entonces, pues sí, tenemos que salir, pero bueno, vamos a hacerlo con precaución, porque todavía tenemos que estarnos cuidando y cuidando mucho. Cuidar de los niños, cuidar de las personas adultas mayores y cuidarnos todos. Entonces, les mando muchos saludos, un abrazo enorme a todas y cada una de las personas que conforman este canal. Muchísimas gracias por ver estos videos, muchísimas gracias por estar aquí, infinitas gracias por hacer mis proyectos. Que Dios me los bendiga y me los cuide enormemente. Los quiero mucho, los quiero muchísimo. Muchas bendiciones.